Bueno, buenas tardes. Queremos hacer desde Ciudadanos una valoración de este último Consell Executiu, las declaraciones del señor Homs en relación a los acuerdos o posturas adoptadas en dicho Consell. Siento ser repetitivo y utilizar una frase de Albert Rivera, pero estamos volviendo a vivir otro día de la marmota con el tema del Fondo de Competitividad. Y lo estamos volviendo a vivir desde el peor de los ángulos. Desde la voluntad del Gobierno de tensar la cuerda en la negociación con el Gobierno de España, calificativos como de comportamiento típico de un moroso no parece que vayan en la línea de favorecer la negociación y el acuerdo al cual se tiene que llegar mañana. Y después también hemos vuelto a detectar un cierto desconocimiento, ignorancia, no sé si maledicente o fruto de poca formación o preparación a la hora de abordar ruedas de prensa por parte del señor Homs. Sencillo. El Fondo de Competitividad, según el mismo Gobierno de la Generalitat, en el, digamos, poco exhaustivo Plan Económico y Financiero de Equilibrio de la Comunidad Autónoma, preveía un importe de 1.350 millones anuales para el 2011. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo el conseller de Economía. Repito, en un documento que ya en su momento criticamos por poco exhaustivo, por poco serio, y más bien parecía un trabajo de fin de curso de la ESO que no un documento que planificase el equilibrio financiero de la Generalitat de Cataluña para cumplir los compromisos de déficit con el conjunto de administraciones públicas españolas. Yo no sé de dónde han salido los 1.450 millones, probablemente son de aquellas cifras que se van diciendo a fuerza de repetirlas, pues uno se las acaba creyendo. Pero según los propios datos de la Consellería, son 1.350 millones. Después tenemos otras declaraciones, las del señor Ocaña. El señor Ocaña que dice que la Generalitat de Cataluña no tiene que incorporar a sus presupuestos este fondo. También sería bueno que el señor Ocaña se leyese la actual LOFCA, en cuyo artículo 23.2 dice lo siguiente: en los presupuestos generales del Estado se dotará anualmente el Fondo de Competitividad con los recursos necesarios para cumplir con los citados objetivos. Está publicado en el BOE. Entonces, claro, cuando tenemos un secretario de Estado que no se conoce la ley, y cuando tenemos un conseller y un portavoz que dan datos inexactos, pues hombre, las probabilidades de llegar a un acuerdo pues disminuyen estrepitosamente. Por lo tanto, desde Ciudadanos volvemos a insistir, y lamento a aquellos miembros de la prensa que estéis cansados de escucharnos, volvemos a insistir en que primero la Generalitat de Cataluña tenía que haber intentado buscar complicidades con otras comunidades autónomas que están en la misma situación que la Generalitat de Cataluña, es decir, que de momento no pueden contar con el Fondo de Competitividad porque no se incorporó como partida en los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, Madrid. Ya sea que al señor Homs esto le produce urticaria, o a los miembros del Gobierno les produce urticaria entender que la LOFCA requiere de acuerdos multilaterales, porque así se determina su funcionamiento, pero más vale que se lo vayan entendiendo y sobre todo que lo vayan intentando aplicar. Ya sabemos que ellos lo que quieren es un Frente Unido de Cataluña, pero que se den cuenta que la única forma de negociar con capacidad de acuerdo significa tener apoyos de otras comunidades autónomas para intentar forzar al Gobierno de España a que cumpla simple y llanamente con la ley. Simplemente. Pero claro, a nosotros lo que nos preocupa y cómo lo interpretamos este enroque negociador del Gobierno de la Generalitat es porque simplemente no quieren llegar a un acuerdo. Y no quieren llegar porque se están acogiendo a él, a esta falta de acuerdo, para incumplir un mandato parlamentario, que es entregar los presupuestos de la Generalitat el 30 de abril. Pero es que esto no es opinativo, es que esto es una obligación que tienen. Tienen la obligación de presentar los presupuestos de la Generalitat el 30 de abril. Evidentemente no lo van a hacer. La excusa, la perfecta: no podemos incorporar el Fondo de Competitividad a los presupuestos. ¿Cómo que no? Claro que sí. Que diga Ocaña lo que quiera. La Generalitat puede y debe incorporar ese fondo, más allá de que se liquide o no, en sus cuentas. Debe hacerlo, porque le ampara la ley.
Y bueno, yo no sé si este gobierno de la Generalitat tiene miedo en incumplir la ley. Yo creo que no tiene ninguno. De hecho, lleva incumplidos unas cuantas. Lleva incumplida toda la sentencia del Tribunal Constitucional, por lo tanto, no creo que las hayan vuelto especialmente legalistas. Entonces, que hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué dice la ley? Que se cuenta con el fondo de competitividad, que lo incorporen, no 1.450, sino 1.350. Que nos justifiquen los cálculos que hicieron en su momento cuando nos presentaron el plan de viabilidad y que los incorporen. Ya negociarán para sacarlo. Ya lo negociarán. Ya pelearán, ya presionarán, pero ¿cómo que no nos entregan las cuentas públicas porque no hay un acuerdo en los ingresos? No, en este ingreso, pero los demás sí. ¿Que se puede hacer un apunte contable? Sí, pero perdona, esto no es ingeniería financiera. Esto no es contabilidad creativa, como hizo el tripartito durante mucho tiempo. Esto es contar unos recursos comprometidos en una ley, pues hágase. Y si después el gobierno de España incumple esa ley, denúnciese donde corresponda. Pero de momento que cumplan con su palabra. Que entreguen las cuentas públicas cuando corresponde. Y si no, que nos digan la verdad. Y si la verdad es que no quieren entregar las cuentas públicas porque lo que tienen miedo es a darse un batacazo en las próximas elecciones municipales, que lo digan también. Que digan que tanto el retraso en presentar el plan de ajuste para nuestro sistema sanitario como el retraso en la entrega de los presupuestos solo tiene un objetivo, que es salvaguardar los intereses electorales de Convergencia y Unión, unos intereses que evidentemente están siendo perjudicados por las medidas de recorte adoptadas por este gobierno en los últimos 3 meses. Entonces, de verdad, que nos dejen de engañar, que dejen de tomar el pelo al conjunto de ciudadanos, ya que el señor Homs puede utilizar el concepto moroso, supongo que no le importará que utilicemos el concepto tomarnos el pelo, pues que deje de tomarnos el pelo y que nos diga con claridad que no van a hacer públicas las cuentas de la Generalitat ni cuáles son los planes de reducción del gasto sanitario, simplemente porque quieren evitar el impacto en el resultado electoral que esto puede significar a Convergencia y Unión el próximo 22 de mayo. Por lo tanto, desde Ciudadanos lo que hacemos es denunciar este comportamiento de la Generalitat, un comportamiento que solo tiene como función salvaguardar los intereses electorales de Convergencia y Unión, pasando por delante de los intereses y necesidades del conjunto de ciudadanos de Cataluña. A nivel de valoración sobre el aplazamiento a la hora de dar a los grupos parlamentarios del conjunto de ciudadanos de información sobre los recortes en el sistema sanitario, pues sería ser redundante. Evidentemente, la única voluntad es la de no visualizar los durísimos recortes que va a haber en la sanidad antes de las elecciones del 22 de mayo. Y lo hacen amparándose ahora en que hay que seguir dialogando con los agentes sociales. Hombre, el diálogo es una actitud permanente, o debería ser una actitud permanente, no instrumental ni coyuntural, y desde luego no forzada por la presión de los agentes sociales y no forzada por la presión de los profesionales del sector. Nosotros desde Ciudadanos nos alegramos que los profesionales del sector, aquellos que, como decimos desde Ciudadanos, están mirando la cara día a día a los ciudadanos que van y que pasan por las consultas y pasan por los quirófanos y pasan por los hospitales de nuestro sistema de salud, hayan decidido dar un paso al frente y salvaguardar y ser un dique de contención, un baluarte de los derechos de los ciudadanos frente a las medidas de recorte anunciadas de una forma más o menos velada por el conseller señor Boi Ruiz o por el gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, nuevamente sabemos cuál es el motivo real para que este gobierno no cumpla con aquello que dijo. Una vez más, este gobierno solo cumple con los suyos, solo cumple para recortar ingresos, que por cierto, también como ustedes sabrán, tampoco se van a tramitar parlamentariamente, también querían hacerlo por lectura única, pero ahora ya lo quieren hacer después de las elecciones del 22 de mayo. ¿A qué curioso? Todo aquello que pueda afectar a los intereses electorales de Convergencia queda dilatado, no sine die, sino al día 23 de mayo. Ese será el gran día. Será un día, no creo que tan grande para el conjunto de ciudadanos, pero desde luego será un gran día si Convergencia ha conseguido neutralizar el impacto de los recortes y el impacto de una pésima gestión de gobierno a nivel electoral. Se ha conseguido que su éxito electoral vaya en la línea de lo que esperaban y no de lo que los acontecimientos vaticinaban. Ya para finalizar, queríamos hacer una valoración sobre los anuncios que desde el Departamento de Interior se han realizado sobre el tema de la prostitución. Hombre, sería bueno que reconociesen por qué han vuelto y vuelven a hablar del tema. Sería bueno que reconociesen que fue gracias a una interpelación de nuestro grupo de Ciutadans. Pero claro, nuestra interpelación no iba en la línea que ha anunciado el conseller.
no en la línea, porque nosotros queremos hacer un enfoque global, o queríamos que la prostitución se tratase desde la voluntad de regulación para, en paralelo, intentar evitar el impacto negativo que tiene su ejercicio en algunos barrios, calles y carreteras de nuestra comunidad. Porque entendemos que el principal sujeto de defensa de derechos no son las calles, son los ciudadanos y ciudadanas que la ejercen y los ciudadanos y ciudadanas que se ven afectados por su ejercicio. Pero con la prohibición y la persecución no es suficiente. Parece que el conseller se ha tomado a pecho cuál es su función y su caricatura de Polonia. Pero no era la intención de Ciutadans. La intención de Ciutadans era hablar de la prostitución para, desde la regulación, perseguir aquellos efectos negativos que sobre la convivencia tiene su ejercicio. Perseguir, evidentemente, en primer lugar, a las redes de extorsión y de trata de blancas, a las redes de extorsión y de trata de seres humanos, y también el impacto negativo que tiene el ejercicio de la prostitución no regulada en el espacio público. Pero no solo la persecución, que también sería una de las medidas, una vez regularizada, una vez reglada legalmente la prostitución voluntaria, sería el momento de establecer un conjunto de medidas que evitase su impacto negativo. Pero si volvemos a centrar y volvemos a fijar el tema de la prostitución solo desde la persecución a las personas que la practican, que la ejercen o la que se sirven de sus servicios, volveremos a equivocarnos. Volveremos a generar titulares interesantes de cara al 22 de mayo. Pero volveremos a errar en cuanto a lo que la política tiene que hacer. Y la política tiene que resolver problemas. No solo la derivada de algunos de ellos, sino los problemas de fondo. Y el problema de fondo es que hay centenares de miles de personas que ejercen la prostitución sin una cobertura legal, que la falta de legalidad las aboca a la marginalidad, a la invisibilidad social, y que es el momento que desde la política hagamos lo que tenemos que hacer, que resolver problemas y no crear de nuevos. Y ahora sí que finalizo.